En este vídeo vamos a comenzar a dar secuencia a los pasos necesarios que tenemos que realizar para llevar a cabo un proyecto de manera satisfactoria, luego volcándolo a cómo funciona nuestro programa Microsoft Project. Todo proyecto requiere de una previa planificación. Este es el paso fundamental y vital para que se desarrolle bien sin improvisaciones nuestro proyecto. Los pasos iniciales a seguir para una buena gestión y planificación bien podrían ser estos. Lo primero que tendremos que hacer será definir la lista de tareas que componen nuestro proyecto, es decir, qué actividades se van a desarrollar en el tiempo desde una fecha de comienzo hasta una fecha de finalización para llevar a cabo el proyecto y así obtener el resultado final. Los hitos ya sabemos que son esos puntos de control a lo largo de la vida del proyecto que aparecen o podemos marcar en determinados momentos de su vida. Después de definir esa lista de tareas, lo que tenemos que hacer es estimar qué duración van a tener esas tareas, cuánto van a durar en el tiempo, cuál sería su fecha de comienzo, su fecha de finalización, pero inicialmente su duración. A partir de ahí, algunas tareas se pueden engarzar en el tiempo, se pueden relacionar, se pueden vincular, es decir, que la tarea 2 perfectamente podría a lo mejor comenzar cuando finalice la tarea 1, o no, 2 días antes de que finalice la tarea 1, o quizás una tarea 3 podamos empezarla cuando queramos dentro de el periodo de tiempo en el que se extiende nuestro proyecto sin necesariamente estar vinculada con ninguna otra. Una vez establecidas las relaciones, podremos esquematizar nuestro proyecto, es decir, desgranar las tareas en subpartes, esquematizar el proyecto en fases y cada fase componerla por una serie de tareas. La evaluación de los recursos del proyecto es otro paso importante, es decir, para realizar esas tareas, qué elementos necesitamos, qué materias primas, qué personas, qué equipamiento necesitaremos para llevar a cabo esas tareas. El sexto paso bien podría ser asignar los recursos que hemos censado en una tabla de nuestro programa Microsoft Project a cada una de las tareas. Pensemos que una tarea puede estar desarrollada por varios recursos o quizás una tarea esté simplemente asociada a un solo recurso. Optimizar la estructura es una actividad fundamental. De esta manera podremos mejorar nuestro proyecto, hacer más certeros los plazos, los tiempos, las duraciones, es decir, exprimir de alguna manera todo lo que hemos plasmado en nuestro proyecto como para que tenga un desarrollo mejorado. En cuanto a la duración de las tareas y su definición inicial, podemos decir lo siguiente. Lo primero que vamos a establecer en un proyecto, ya lo hemos comentado en otros vídeos de este curso, es establecer una fecha de comienzo. A partir de ahí, las tareas se irán engarzando en el tiempo, se irán secuenciando en el tiempo y de ahí obtendremos una fecha de finalización del proyecto. También, para un mejor control, podremos establecer hitos o puntos de control a lo largo de las tareas de nuestro proyecto para hacer un seguimiento más certero. En cuanto a la duración de las tareas, vamos a comentar que la estimación de la duración de las tareas es muy importante. La estimación de la duración de las tareas la podemos llevar a cabo teniendo en cuenta alguno de los siguientes métodos. El estimar las duraciones por historia es algo que consiste en establecer una consultoría para documentarse sobre similares proyectos que hayamos realizado en nuestra empresa con anterioridad. Es decir, si tenemos una historia de proyectos similares que hayamos realizado, podremos estimar las duraciones de una manera más eficiente a si no tenemos ninguna historia, si no tenemos ninguna experiencia en trabajos o en proyectos similares. Por ejemplo, si deseamos establecer la duración para las tareas que componen un proyecto de instalación de fibra óptica en un edificio, quizás podamos alcanzar o estimar las duraciones de las tareas teniendo en cuenta algún proyecto que hayamos realizado con anterioridad, quizás de instalación de cobre o de otro tipo de soporte para la transmisión de datos.
Otro sistema para la determinación de las duraciones es la participación. Consiste en contar con personas que tengan experiencia en proyectos exactamente iguales. Si nosotros no tenemos experiencia o no tenemos una historia anterior a proyectos ni idénticos ni similares, lo que tendremos que hacer será contar con personas pertenecientes a otras empresas, quizás en otras provincias, que pertenezcan a nuestro grupo de distribución, que hayan realizado instalaciones similares de fibra óptica en edificios, de lo cual ellos nos podrán comunicar cuál fue su experiencia y qué duraciones tuvieron que establecer inicialmente para sus proyectos. Otro sistema sería la intuición, es decir, contar con personas que hayan realizado proyectos con similares, no idénticas características. Por lo tanto, podríamos contar con empresas que han realizado o con personas, instaladores, autónomos que han realizado ese tipo de instalación o algo similar con anterioridad. Por último, la indeterminación aparece cuando tenemos que establecer duraciones en algo, en proyectos de nueva creación. No hay proyectos anteriormente desarrollados, no tenemos precedentes y entonces nos basaremos en estimaciones iniciales que se irán consolidando a medida que nuestro proyecto se desarrolle. No hay un algo, no hay una pauta establecida de antemano para fijar las duraciones. Respecto al concepto de demora, decir lo siguiente. Una tarea tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización, lo cual determina la diferencia entre fechas, la duración que tiene esa tarea. Pues bien, hay tareas que pueden de alguna manera desplazarse, empujarse en el tiempo, estableciéndose así una diferencia entre fechas de comienzo, por ejemplo, denominada demora. Hay tareas que permiten demorarse en el tiempo a lo largo de nuestro proyecto sin influir en las fechas de comienzo de las tareas que vienen después, de las tareas sucesoras, y, en consecuencia, no mueven ni modifican para nada la fecha de finalización del proyecto. En ese caso aparecería el concepto de margen de demora permisible. Es esa demora que se permite en el proyecto porque no afecta a las fechas de las tareas sucesoras. En los proyectos también hay tareas que no permiten demoras y entonces son tareas que pertenecen a la ruta crítica. Esas tareas se denominan tareas críticas y simplemente con moverlas en el tiempo dentro de nuestro proyecto alterarán la fecha de finalización del proyecto. Veremos también en sucesivos vídeos y en sucesivos conceptos de curso que el engarce entre tareas puede permitir, en algunos casos, lo que se ha dado en llamar las posposiciones, es decir, que una tarea que comienza cuando termina la anterior puede, a su vez, empezar con un delay, con un retardo, con un retraso respecto a la fecha de finalización de la tarea predecesora o con un adelanto. Es decir, la tarea B comienza cuando termina la tarea A, pero con 2 días antes de que termine la tarea A. Esa posposición de -2D, de -2 días, es algo que podremos reflejar en nuestro proyecto dentro de Microsoft Project. Vemos en este caso que la fecha de finalización queda modificada.